Cristianamente. Hola amigos y amigas de Cristovisión, qué alegría compartir con ustedes este espacio y sobre todo que cristianamente estamos introduciéndonos a temas bien importantes donde la iglesia se ha preocupado respecto a lo que tiene que ver con la salud mental, con la salud integral, con la salud existencial. Qué importante para todos nosotros entonces reconocer ese gran afán desde Cristovisión para que en estas noches donde compartimos como universidad de la fe podamos compartir estos temas, podamos compartir lo que significa la existencia humana y sobre todo que cada uno de ustedes también se conviertan en agentes de cambio, agentes de transformación y sobre todo que generen bienestar para los que los rodean. Eso es muy importante hoy más que nunca, más que nunca, más que nunca. Muy bien, entonces el tema de hoy es bien interesante porque estamos combinando programas anteriores. Tenemos invitados especiales que los dejamos en remojo la última vez y vamos a hablar sobre mente, cuerpo y espíritu. Vamos a tratar de relacionar estos tres términos y sobre todo cómo a partir del diálogo que vamos a tener vamos a ir desencajando una gran verdad de que el ser humano es integral. Pero bueno, ya vamos compartiendo el tema. Antes de eso, la primera sección importante para desbordarnos todo en el diálogo, que es aclarando ideas. Aclarando ideas. Relación, mente, cuerpo y espíritu. Reconocer la interacción entre estos aspectos y buscar un equilibrio entre ellos es fundamental para la salud psicoespiritual. Aclarando ideas. Muy bien, y para este momento, después de haber escuchado estos conceptos que van alimentando el diálogo que vamos a tener, tenemos como invitados dos personas que ustedes ya han visto anteriormente. Tenemos al músico, a esta persona que va a compartir también sobre su experiencia de vida. Joser, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal, padre Jorge? Un gusto estar en el programa. De verdad que muy contento. Un saludo a todos los cristovidentes y a todos los invitados presentes. Lo comprometimos la última vez y por eso está aquí también aquí con nosotros. Sí. Y encontramos a Camilo, que aquí está presente también, que ha estado acompañando en nuestras últimas secciones y sobre todo que es un diálogo que vamos a realizar frente a lo que son estos tres temitas que vamos a ubicar. Bienvenido. Bueno, nuevamente un saludo a todos los cristovidentes y esperemos que este programa tenga lo que ha tenido anteriormente todos los programas, ese dinamismo y con esta sorpresa agregando música. Tú hablabas acerca de la transformación. Así es. Entonces hoy le hacemos hechos a lo que tú dijiste y traemos un poco de música a nuestros cristovidentes. Perfecto. Vamos entonces a entrar en el engranaje propio del diálogo. Son tres términos que vamos a tratar de abordarlos lo más cotidiano posible. Vamos a ubicar cada uno primero para luego hacer como la relación, como una buena sopa, ¿no? Para hacer la relación. ¿Qué es mente? ¿Cómo entendemos mente? Desde la psicología, ¿cómo la abordamos? Listo. La mente es esa parte que nosotros tenemos de la cognición, esa parte donde nosotros organizamos nuestros pensamientos, donde nosotros comenzamos a darle dirección a lo que comienza a pasar por nuestra razón. Sí, la mente es todo aquello esas ideas que nosotros comenzamos a configurar dependiendo del contexto donde nosotros nos criemos, dependiendo de la cultura donde nosotros estamos. Si nos damos cuenta, cuando hablamos del término mente, estamos hablando de esa realidad cerebral, si se puede decir. Yo me acuerdo una vez un profesor y yo después también me preguntaba, ¿dónde está la mente? Y todos quedamos como así, como no sabemos qué responder. La mente, el proceso de los procesos mentales tiene que ver con todo el desarrollo, con todo el engranaje que tiene que ver con la realidad neurotransmisora, el cerebro, toda esa parte biológica. Por eso hablamos del cuerpo. Entonces, si nos damos cuenta, la mente, que es una porción, una parte, por eso señalo aquí la cabeza, todo este proceso depende del cuerpo. Y ya lo decía anteriormente Camilo, todo lo que entra por los ojos, por los oídos, por los sentidos, entra, porque somos seres humanos, entra por esta realidad y cuando entra se transforma en procesos mentales. Por eso el cuerpo forma parte importante dentro de todo este engranaje que estamos conversando. Y el bienestar
que es el término que estamos utilizando, la salud necesariamente pasa por el cuerpo y por la mente. El espíritu, ¿cómo lo entendemos? El espíritu. Digamos que concretamente el ser humano puede vivir con procesos mentales, digamos, normales, ¿no? O sea, tenemos todas nuestras necesidades biológicas, tenemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, tenemos nuestra forma de pensar, ¿cierto, padre? Hoy en día encontramos cantidad de ideologías por todo lado, o sea, como producto de esa mente, ese razonamiento, ¿cierto? Pero ya cuando entramos al terreno del espíritu, padre, a mí me parece interesante porque ya entra el tema de la gracia, el tema de lo sobrenatural, ¿sí? Usted sabrá más de eso que yo, padre. Hay un espíritu que es el que Dios pone en el hombre cuando es creado, ¿cierto? Pero también que es el que nos da vida, pero también está el Espíritu Santo, ¿cierto? Que es el que recibimos y hace posible que esa espiritualidad, dependiendo como le decía Jason en el programa pasado, dependiendo del vehículo que nosotros escojamos, pues va desarrollando en nosotros todos esos frutos, todas esas virtudes, todas esas, ¿cómo llamarlo? Como todas esas cosas que necesitamos para vivir. Tú ahora mencionabas una cosa muy importante y es cómo podemos transformarnos, ¿sí? Y esta espiritualidad busca es esto, ¿sí? En la Escritura dice, el que está en Cristo es una nueva creación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no llevamos, digamos, una espiritualidad constante, para mí, digamos, el tema de la espiritualidad es como la respiración en el cuerpo, pero la espiritualidad, digamos, este espíritu es la respiración de todo el tema espiritual de las personas, para mí, ¿sí? Eso es una forma muy personal de entenderlo, pero siento que el espíritu es importantísimo, padre. Perfecto, estamos encontrando un contexto cristiano, católico en este momento, donde se enfatiza que el espíritu forma parte del ser humano. Forma parte del Por ser eso la conexión, esa interconexión entre mente, cuerpo y espíritu, no es una realidad. Conceptualmente los separamos, porque somos seres investigativos y hay que separarlos para poder entender el fenómeno. Claro. No, o sea, nosotros no aprendemos el fenómeno de una vez y por todas, sino se requiere parte por parte. Estamos armados de esa manera. Pero la realidad es que van juntitos, de la mano. Ninguno va llevando al otro, los tres van ahí caminando juntitos. Cuando uno jalona al otro, pues bueno, puede ser positivo o no tan positivo, depende del contexto que se está hablando. Exacto. ¿Cómo entender este engranaje de, digamos, la psicología? ¿Cómo entraría en este engranaje de estos tres términos que estamos tomando? Bueno, si nos vamos desde en términos ya técnicos, tú lo mencionabas, hay un concepto que se llama psicosomático, que Sí. lo entraremos de pronto a hablar más adelante, y es lo que significa psico, es toda esa parte, ¿sí?, de la cognición, toda esa parte de lo que nosotros los seres humanos tenemos como pensamientos, ideas, todo lo que pasamos a través de nuestra razón, ¿sí? Psico, coloquémoslo como mente, ¿sí? Exacto. Y soma es todo lo que tiene que ver con la parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, la relación entre cuerpo y mente es cómo nosotros logramos encontrar un equilibrio entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿sí? Claro, es difícil mantener esa coherencia entre lo que pienso y poder, un ejemplo, decir, pues pucha, no me quiero comer esa dona porque qué delicia, El dulce. pero exactamente, eso está A mí el delicioso, ¿sí? dulce me Pero mata. resulta que no aguanté más y me la comí, ¿sí? Respondiendo a tu pregunta es eso, ¿cómo nosotros logramos tener esa coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que actuamos? Perfecto. Hay necesidad entonces de ir entendiendo este engranaje, porque lo estamos conversando, estamos ubicando la importancia de cada uno y ahora los tres tienen que converger en nosotros mismos. ¿De qué manera podemos hacer esa convergencia? Desde tu experiencia espiritual, evangelizadora, como persona pues, que motiva a otras a resignificar sus vidas desde la experiencia de Cristo, ¿cómo lograr engranar estas tres dimensiones? Claro. Digamos, como para aterrizarlo bien, padre, hoy en día estamos viendo muchos temas de enfermedades mentales, ¿no? Sí. O trastornos. Yo no soy psicólogo, lo que aprendo lo aprendo por Camilo o por algunos invitados que has traído. Y definitivamente se ve mucho el tema de la depresión. Sí, ustedes lo hablaban en el programa pasado. ¿Y por qué empiezo desde ahí? Porque yo puedo tener mi mente, puedo tener mi cuerpo, ¿sí? Puedo tener ese espíritu que Dios me concedió cuando fui concebido, pero puedo estar muerto
dentro de mí, ¿sí? Entonces uno se pone a pensar, bueno, pero si Dios me dio una mente, me dio un cuerpo, ¿por qué yo internamente no estoy bien? ¿Sí? Entonces es una pregunta muy importante y seguramente muchos cristovidentes que nos están mirando han pasado por eso. Sí, como venga, yo tengo todo, incluso yo lo viví desde mi experiencia con mi trabajo, con mi noviazgo, con mi carrera. Padre, un artista, aquí tengo la carta de Juan Pablo II a los artistas y habla de que el artista tiene, usted también es artista, padre, tiene dentro de sí ese deseo de encontrar ese más allá, ¿sí? Como ese, ¿para qué estoy acá? Que lo decía también Camilo, ¿sí? ¿Y por qué menciono esto? Porque yo llegué a experimentar también qué es estar muerto en vida. Ok. Sí, y estar muerto en vida es que yo vivo mi vida rutinariamente, lo vuelvo a mencionar como si fuera un chicle sin sabor, como la comida sin sabor, pero en el fondo hay algo que falta y es de lo que tú hablas, cómo engranar eso. Y ahí es donde entra el campo de la espiritualidad. Perfecto. Estamos entrando en un terreno dialogal, académico, técnicamente hablando. ¿Y por qué razón? Porque, reitero, son 3 términos que todas las ciencias manejan. Inclusive lo que no es ciencia lo maneja también. Pero ¿qué es lo importante? Hay una necesidad del engranaje, hay una necesidad vital de poder entender esto. Yo quiero ubicar un ejemplo para proseguir con el diálogo. Resulta, acontece que, tomando tu ejemplo, hay una persona que tiene depresión, clínicamente hablando. Ya pues, depende si es distimia, atimia, bueno, ya depende, o sea, ya según el registro, la codificación y todo el proceso diagnóstico que se da. Esa persona que tiene depresión es una persona espiritual, ¿de acuerdo? Tiene una práctica espiritual, tiene una práctica devocional católica cristiana. Sí, sí. Se siente insatisfecha y no siente a Dios porque forma parte del proceso también. Más bien se queja ante Dios de lo que está pasando. Exacto. ¿Cómo integrar entonces esa realidad de insatisfacción ante una experiencia espiritual y una experiencia psicológica, mente, cuerpo y espíritu? Porque le está afectando, no duerme, no se está alimentando, adelgaza, qué sé yo, todos los procesos psicosomáticos que se dan. ¿Cómo lo engranamos? Sí, claro, de hecho el cuerpo habla lo que la boca calla, dice Así es. un dicho, ¿sí? Entonces el cuerpo necesita hablar lo que nosotros, no, tú bien lo mencionabas en el ejemplo. Entonces este chico o chica dice, no encuentro respuestas, he perdido apetito. Entonces, ¿cómo lo engranamos? Es, listo, vamos a empezar a preguntarle a esa persona qué fue lo que pasó, desde qué momento empezó a sentir que su vida ya no tenía un propósito. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros desde la psicología es empezar a revisar, lo que llamaría un psicólogo clínico, hacer un diagnóstico, ¿sí? Una evaluación, perdón. Como cuando uno va al médico y el médico le dice, bueno, ¿y hace cuánto le ocurrió esto? ¿Y con qué frecuencia? ¿Y con qué intensidad? Lo mismo pasa con el ejemplo que tú me estás dando. ¿Y hace cuánto comenzaste a perder el apetito? ¿Y es todos los días o solo en ciertos momentos? ¿Y en qué momento sientes que te da más sueño? ¿O en qué momento sientes que estás más irritable? Yo siento que la parte de engranar es cuando hacemos lo que estamos haciendo aquí en este momento. Ese diálogo, esa escucha. Es decir, hablo, me reviso y hago también una pausa. En el ejemplo de Joseph decía, pero estoy muerto en vida. Debemos hacer una pausa y decir, ¿en qué momento me está ocurriendo esto? Perfecto. Entonces démonos cuenta, vamos a seguir con el ejemplo que siento que es como lo más claro para nosotros los cristovidentes. Sí. Pero como todo en televisión va pasando rápidamente, hay otra sección que los invito para que lo miremos. Esa sección sobre todo aporta desde los testimonios, desde los ejemplos de vida también. Y sobre todo que son personas, seres humanos, que desde un enfoque integral logran salir adelante en medio de las circunstancias. Vayamos a nuestra historia. La historia. Llegué acá con muchas expectativas e incertidumbre. Empecé con muchas ganas por el fallecimiento de mi hermano, por una enfermedad bastante dura que transitamos por internet, en nombre de Nadia Giraudo. Soy abogado en un ámbito totalmente distinto, pero bueno, gracias a que estoy también en el yoga,
pude acceder a este curso. Confirmé muchas cosas que venía leyendo. Me llegó un video por YouTube de lo que era biodecodificación y empecé a leer y a ver y hacer el sacrificio de viajar para cursar. Y sí, es apasionante. Algo para mí me apaciguó y me dio la tranquilidad y la fuerza para seguir adelante. Desde que empecé en este camino me cambió la vida, mi persona y profesional también, porque de acá en más me voy a embarcar en todo esto que para mí es sumamente importante. Me ayuda a detectar y tomar nuevas herramientas, tanto para mí personalmente como para poder de a poco ir ayudando a los demás. El proyecto es orientarme hacia el otro, al servicio del otro, y cada vez profundizar más conocimiento para poder dar más de lo que puedo, ¿no? A empezar a pensar distinto sobre todo lo que era un drama, poderlo capitalizar por otro lado, así que está muy bueno. Me sirve para mí personalmente y también en mi casa, en mi familia también me ha ayudado bastante. ¿Viste? Es todo nuevo, así que me ayudó muchísimo y me ayuda, así que si se lo tengo que recomendar, lo recomiendo. Es algo que yo recomiendo, es algo profundo y como bien dice Nadia, se trabaja en lo que es cuerpo, mente y alma. La historia. Muy bien, desde nuestra historia pues nos damos cuenta que va entrando en sintonía con lo que estamos compartiendo y desde allí el ejemplo que dejamos anteriormente, ¿no? En ese aspecto. Una persona está con depresión, recordamos, tiene clínicamente el diagnóstico y cómo el engranaje de mente, cuerpo y espíritu entra en esta realidad. Dentro del diálogo que estamos tomando, mucha gente, lo digo en sentido general, y nosotros hemos pasado por lo mismo, cuando tenemos una experiencia espiritual, nos genera emociones y sentimientos. Sí, como un... Exacto, como un chispazo, como un gusto diferente que antes no hemos sentido, por decirlo de esa manera. Desde allí entonces nosotros nos conectamos con una experiencia espiritual, razonable, porque hay que estudiarla, hay que prepararla, no solamente quedarme con mis sensaciones y mis emociones. Pero la guerra viene interna cuando se deja de sentir a Dios y forma parte de la bitácora espiritual. Viene la pregunta, ¿cómo saber? Es una pregunta clave, es una pregunta quiebracocos. ¿Cómo saber cuando es un proceso espiritual de desierto, desolación, un proceso que Dios lo propone ante un caso diagnóstico clínico? ¿Existirán parámetros? ¿No existirán parámetros? ¿Qué decimos frente al tema? ¿Quién quiera conversar? Bueno, yo no voy a hablar desde la psicología, eso se lo dejo a Camilo, pero digamos, en mi experiencia, padre, a mí me gusta mucho hablar de la experiencia, yo lo tenía todo. Y mi amor era la música. ¿Sí? Una manera de descubrir que estoy mal es que no me motiva ni siquiera lo que yo amo hacer. Claro. Cuando yo encuentro que a mí no me motivaba lo que yo amaba hacer, yo dije, algo está pasando en mí. Exacto. ¿Sí? Sin embargo, fue clave seguir el camino espiritual. ¿Sí? Con mi comunidad, bueno, cada uno va al grupo que quiera, bueno, y sí, en mi caso, pues, continué yendo, sin entender mucho, ¿sí? En mi caso no fue necesario una intervención clínica con psicólogo, pero yo quiero de pronto traer a la mesa el caso de Saulo. Okay. Cuando tú hablabas de ese clic, ¿sí? Saulo perseguía a los cristianos, todos lo sabemos, ¿no? Y seguramente esa vida que llevaba él, ¿sí? De muerte, de persecución. Él perseguía a la iglesia. Está escrito, el salario del pecado es la muerte, ¿cierto? O sea, tú cuando haces una acción mala, no solo lo sientes internamente, sino que hay unas consecuencias. ¿Sí? Si tú te metes con la mujer de otro, hay consecuencias, ¿sí? Entonces, no es que, no hablemos de teorías, hablemos de cosas reales. Vuelvo al tema de Saulo. Pero lo interesante de Saulo es que Jesucristo, o el Padre, o el Espíritu Santo, lo encuentran en un punto.
se le aparece Jesucristo, se le aparece este ángel a Saulo y hay un cambio, ¿sí? Hay un chasquido, ¿sí? Y es increíble porque aquí traemos el tema de la espiritualidad, cómo Dios, sin que él lo pidiera, se acerca a él, ¿sí? Entonces espiritualmente también vemos la misericordia. Okay. Entra dentro de esa, ¿sí? O sea, Dios misericordioso, que ese es el problema que tú mencionabas ahora. ¿Por qué me desconecto yo de Dios? Porque no entiendo mi historia, porque tengo un papá borracho, porque me pegaron de chiquito, por lo que sea, ¿me entiendes? Y hay un corte con Dios, ¿sí? Y es ahí donde definitivamente lo que tú dices es muy cierto. Espiritualmente siempre vamos a tener dos voces, y esto suena muy a mito, suena muy a todo, pero imagínate lo que yo escuchaba. El ejemplo de los dibujos animados, ¿no? Aquí literal. Dos, uno rojo y uno blanco. Yo que escuchaba, ¿y tú para qué estás acá? Y me levantaba todas las mañanas, padre, y yo me levantaba y hacía así. ¿Y qué? ¿Sí? Y muchos cristovidentes estarán así, ¿sí? Algunos tendrán que pasar por procesos clínicos, pero también es bonito porque si mencionamos de pronto el tema de los grados del amor de San Juan de la Cruz, sí. Ese primer grado, que seguramente tú lo conoces muy bien, se trata de eso. ¿Sí? Si usted cristovidente está pasando por esa situación, es que Dios está permitiendo esa sed para que usted se acerque a Él, sea desde lo clínico, sea desde lo espiritual. Perfecto. Estamos desglosando lo espiritual, de la experiencia espiritual, un proceso que Dios acompaña. Y que es un proceso donde no hay muerte, sino que hay vida. Si hay insatisfacción, no hay sentimientos, no hay sensaciones, es lo que llaman el silencio de Dios técnicamente, pero que la persona continúa, espiritualmente hablando. Sí, sí, sí. Sus síntomas pueden ser muy parecidos a la depresión, pero su manera de procesar la información puede ser diferente. Sí. ¿Qué dice la psicología? Claro, me gusta mucho lo que mencionaba Joseph y decía, y yo se sentaba a pensar y hacía esta posición. Esa pregunta que me hicieron. Claro, y yo me imagino a los cristovientes que nos están viendo ahorita, de pronto acostados y diciendo, pues pucha, yo me siento como él. Exacto, ¿sí? Se identifican. Yo me identifico, o preciso tuvieron un mal día y dicen, yo estoy trabajando aquí, pero yo no le veo sentido, no le veo sentido a lo que, ¿por qué estoy trabajando acá? Entonces entramos en una palabra que de pronto todos tenemos en común y a todo ser humano le llega, es las crisis, ¿cierto? Finalmente, las crisis es un tiempo de crecimiento. En latín, crisis significa crecer, ¿sí? Eso traduce las crisis. Y hablamos de cómo engranar, ¿sí? Joseph hablaba de que algo como la música, ¿sí? Algo que le generaba satisfacción, que le generaba un sentido, desapareció. ¿Sí? Entonces acá tú hablabas del bienestar y este programa habla de cómo podemos generar bienestar y dar esas píldoras. El bienestar acá comienza a acabarse en el ejemplo que nos da Joseph, o en el ejemplo, colocando otro ejemplo, una persona que decide no bañarse porque ¿para qué bañarme? ¿Sí? O yo ¿para qué como? ¿Sí? ¿Qué dice la psicología? Cuando la calidad de vida comienza a verse afectada, ahí es donde nosotros debemos empezar a mirar, listo. Y esta persona, claro, porque si yo, por ejemplo, estoy acumulando mucho estrés, tengo un lugar de trabajo donde tareas y más obligaciones, o siento mucha presión, pues eso ¿qué me va a generar? Una gastritis. Claro. Sí, eso me genera una gastritis y me genera no poder dormir, y si entonces no duermo, eso va a generar que yo me vuelva más irritable y cualquier pregunta. Entonces, un ejemplo, digamos no puedo dormir esta noche, yo, pero padre Jorge, ¿por qué me hace estas preguntas tan difíciles? No, en vez de hacerme algo más fácil, entonces no. Porque me encanta. Exacto, entonces mira cómo todo tiene que ver, o sea, si yo no duermo bien, ¿cierto? Que estamos hablando del cuerpo, comienza a tener unas respuestas. Y ahí vamos revisando poco a poco este tema de la crisis. Perfecto. Interesante lo que estamos compartiendo, porque hay un hecho depresivo, retomando, clínicamente puede ser que esté diagnosticada la persona, y la psicología con la ciencia avala y contribuye y ayuda, porque realmente ayuda. Por los síntomas.
pero también son síntomas y signos muy parecidos a un proceso de desolación espiritual, un proceso de desierto, que es el que más conocemos. Noche oscura, como dice. La noche oscura del alma, San Juan de la Cruz. Exactamente. Entonces, desde allí, ¿qué es lo importante? Que el acompañante espiritual y que el experto en el área de la ciencia, vuelvo, insisto, hay que leer sobre el tema, hay que investigar, hay que escuchar experiencias. ¿Para qué? Para lograr entender cuándo es una circunstancia espiritual y cuándo es una circunstancia psicológica. En el caso de la depresión, ¿qué dicen algunas personas y qué dicen algunos autores? ¿Y qué dice la experiencia también? Que para cerrar esta parte del ejemplo, que cuando una persona puede tener los síntomas y signos, pero se convierte en una fase espiritual cuando la persona continúa con el proceso. Por ejemplo, tú dices la guitarra. Una persona con una realidad espiritual dice, ay, no quiero tocar, pero voy a tocar. No siento nada, pero sigo tocando. Señor, ¿qué quieres de mi vida? Pero continúo. Su calidad de vida no va desmejorando. Es una realidad interna que está acompañando a la persona. Su calidad continúa. Sigue estudiando. Sí se agota rápidamente, obviamente, por eso requiere atención de un acompañante para pues, ubicar el proceso, pero no hay un desgaste técnicamente hablando. Mientras que un proceso depresivo clínico, sí ya, todo lo que tú estás diciendo, o sea, implica el desmejoramiento de la persona. Y en 3 meses la persona que era activa, dicharachera, conversadora, músico, parrandera, está arrinconado en la pieza comiéndose un helado. Perdón que haga la expresión tan peyorativamente, ¿no? O sea, no quiere probarlo. Es otro caso diferente. Entonces, qué importante, por eso mente, cuerpo y espíritu. Cada realidad tiene su significación. Hay que aprender a relacionarlos, diferenciándolos. Y desde allí, lo que puede darse frente al hecho. ¿Sí me hice entender? Sí, claro. Sí, y que los cristovidentes tienen que tener esto claro, tú lo dijiste muy bien. Es decir, si la calidad de vida de esa persona ya se vio afectada, es un signo. 2, que perdure en el tiempo. Sí, una cosa es que yo diga, uy, no me bañé hoy porque es domingo, entonces quiero estar en la casa. Pero otra cosa es que yo diga, venga, y esta persona ya lleva una semana sin bañarse. Y esta persona ya lleva una semana sin salir. ¿Sí? Claro, pues todo va a empezar a verse afectado, su cuerpo, ¿sí? Sus pensamientos comienzan a distorsionarse, que es un poco lo que llaman a veces con la esquizofrenia. Exacto. ¿Sí? Comienzan a tener otras realidades, porque pues no hay una coherencia con lo que está viviendo esta persona. Ahora que tú lo mencionas, como para complementar un poco, padre, desde la espiritualidad, yo siento que es importante sacar el término que tú lo mencionabas ahorita, discernimiento. Discernimiento. Es clave en un momento de eso. Porque ¿qué es discernir? Discernir quién me está hablando. Porque muchas de las cosas que generan depresión o bajas de ánimo, independientemente de si sean médicas o no médicas, en mi caso afortunadamente no me tocó, pero es que yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Jesucristo no está aislado del problema de esa persona. Exacto. Pero cuando tú has cortado con Dios antes y solo existe, volvemos al tema, tu mente y tu razón, pues no puede entrar Jesús porque tú ya le pusiste una puerta, ¿sí? Entonces es cuando Dios nos da a sobrepasar esa mente y esa razón y empezamos a encontrarnos con un Jesús que tiene misericordia del pecador, que quiere estar a tu lado, que conoce tu situación de sufrimiento, que no te quiere dejar solo. Y muchas veces un catequista de nosotros siempre nos dice, bueno, y Jesucristo no ha resucitado para ti. ¿Y entonces quién es Jesucristo para ti? Entonces empiezan otras preguntas distintas. Entonces la persona empieza como ese despertar espiritual, y ese primer grado del amor se trata de eso, esa sed de Dios, esa sed de encontrar. Es muy importante, no desde lo clínico, yo estoy hablando desde lo espiritual, habla más desde la psicología. Es importante que no nos escandalicemos de eso, padre. Hay procesos. Procesos. Exactamente. Joseph nombraba algo y es, listo, empezar a preguntarnos, y ahorita yo se lo hacía muy visual, es eso. Es este despertar, ¿sí? En la psicología lo llaman ese insight. Exacto. Sí, eso que te genera... Conciencia. Sí, ese insight, algunos budistas llaman como ese chispazo, de decir, encontré la respuesta, ¿sí? Y a veces eso es lo que debemos hacer desde la psicología, revisar qué herramientas a nosotros nos sirven. Tú bien lo mencionabas, estamos acá, y tú dices, la ciencia de la fe, encontrar un diálogo y un puente entre la ciencia
y la fe. O sea, vamos a crear puentes y no vamos a crear diferencias Divisiones. o divisiones. Y claro, entonces ahí hablamos de las herramientas. Un poco ahorita que estaba, mientras ustedes hablaban y veía aquí la guitarra, por ejemplo, ahorita en estos jornadas mundiales de la juventud, Fabulosas. como el Papa ha integrado, claro, cuántas personas no llegan en crisis, Claro. ¿sí? Cuántas personas no están en crisis, y él ha utilizado el arte. Él en la carta a los artistas, el Papa dice que el arte es esa forma de expresar la belleza. Finalmente Dios es creación, o sea, Dios mire lo maravilloso que hizo con nosotros, o sea, ha hecho la creación. Y él ha dado, dice el Papa Juan Pablo II en esta carta, él dice, el arte es esa belleza de encontrar ese misterio de Dios. Ese misterio Y el de Dios. misterio de la vida misma también. Exacto, entonces, ya que estamos hablando de cuerpo, mente y espíritu, listo, ¿cómo vamos a encontrar ese misterio de la vida? A través de que, en el ejemplo de la depresión, listo, entonces yo, ¿qué herramientas le puedo dar a esta persona? ¿Sí? ¿A esta persona le gusta bailar? Listo, ¿a esta persona le gusta el teatro? ¿A esta persona le gusta la música? ¿Cómo el arte nos ayuda? ¿Sí? A esos momentos difíciles, a esos momentos que nos va a generar ese insight. Perfecto. Ahí estamos hablando de esta integración. Gracias por estas participaciones, sobre todo porque nos iluminan todos los procesos y van iluminando que sería la parte que vamos a continuar hablando después de la pausa, sobre una pregunta que me dejó la conciencia la vez pasada y que me quedó resonando, sobre la espiritualidad y la cotidianidad. ¿La espiritualidad es puntual o es cotidiana? Con mis términos, ¿no? Porque me lo hizo de otra manera. Pero es la espiritualidad realmente, es un ratico. El cuerpo es todo el tiempo, la mente es todo el tiempo. Usted hasta en la noche se acuesta y sueña, o sea, la mente sigue funcionando y el cuerpo sigue funcionando, pero el espíritu también es así, o el espíritu es un ratico, cuando voy a la Eucaristía, en el caso católico, cuando hago oración y lo demás qué. Entonces dejamos esa partecita para más tarde y los invito para que pasemos a la pausa. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para hablar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. La mano de Dios. La armonía entre las voces, lo que significa la guitarra, los sonidos, generan un bienestar, porque es armonía. La armonía es una realidad que todos buscamos. Obviamente jamás habrá un punto céntrico, eso es como una utopía, ¿no? Que todo esté bien casi todo sea 100, 100, 100. No, siempre habrá unas tendencias, unos serán más cuerpo, otros serán más almas y otros serán más espíritu. Más mente y más espíritu. Siempre cada quien tiene pues su tendencia. Quedamos hace un rato frente a esa realidad, una pregunta que recuerdo la conciencia, Vicky, que nos preguntaba la vez pasada con mis términos, sobre los tiempos de la espiritualidad. ¿Será que es un ratico la espiritualidad, el espíritu humano? ¿Será que solamente funciona a las 6 de la mañana, qué sé yo, independientemente de la hora, mientras que el cuerpo y la mente sigue funcionando? ¿Qué decimos frente a ese tema? Claro, incluso tú decías, el cuerpo sigue, y según la Organización Mundial de la Salud, hay estudios donde dicen que la longevidad de las personas va antes, si nosotros miramos nuestros abuelos o nuestros antepasados, su tiempo de muerte era 90, 95, a más edad. Hoy las personas, según la Organización Mundial de la Salud, dicen que el tiempo de vida es hasta los 80 años. Entonces tampoco es que tengamos un cuerpo. Hoy con tu pregunta decimos, pucha, si yo tengo
40, entonces ya me quedan solo 40 años. ¿Y qué voy a hacer ahora? Yo no digo nada porque soy más grande que ustedes. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, claramente, pues la vida la da Dios, pero pues hablando en términos científicos. Y tú decías, la espiritualidad entonces es un ratico o es siempre. Y pensaba enseguida también en la canción que decía Joseph, porque hablaba sobre Moisés. ¿Sí? Entonces hablaba sobre Moisés, que decía que lo estaban persiguiendo los israelitas. ¿Sí? O sea, los israelitas no, sino lo estaban persiguiendo los egipcios, y él estaba frente a ese mar rojo. Y es decir, bueno, fue pucha. Tú dices, ¿la espiritualidad en qué momentos está? Y yo siento que la espiritualidad está en esos momentos de decir, como ahorita lo hablaba, lo miramos en la Biblia con Moisés, cuando dice, ¿y ahora yo qué hago? Cuando siento que en mi vida hay un mar rojo y ya no sé qué decisión tomar o cómo la voy a responder. Y pensaba también cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní. Exacto. Si nosotros miramos si yo trato de mirar a nivel psicológico, él presentaba su oración, ¿sí? Porque él sabía que iba a un sacrificio, ¿sí? Él sabía que iba a vivir un momento difícil. Duro, doloroso. O sea, si lo hablamos desde la psicología, imagínense el nivel de estrés que tenía Jesucristo en ese momento. O sea, si lo hablamos desde el humano, Jesucristo presentaba sudoración, presentaba frío, ansiedad, angustia. Esta angustia, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, ¿y ahí cómo entra la espiritualidad? ¿Será que era solo un momento? O sea, entonces ¿sí? Y aún así, él que utilizó la herramienta de la oración. Respondiendo a tu pregunta, él utilizó la oración, y esos momentos que también nosotros y los que nos están viendo, ¿en qué momentos hemos sentido que no tenemos respuesta? ¿Sí? O esos momentos en los que decimos, yo no sé para qué me está ocurriendo esto, o sea, ¿por qué me ocurre esto? Entonces la espiritualidad siento que va en todo momento. Ok. Sí, va desde que nosotros empezamos a tener conciencia de lo que estamos viviendo. ¿Tú qué dirías, José? Pues yo pienso que debería ser así, padre. Debería. Exacto. Lo aclaro porque a veces pensamos eso, que la espiritualidad es un ratico, yo cumplo en mi misa, cumplo si de pronto comparto algo con los pobres y ya, siento es como que ya cumplí y tal. Pero lo que dice Jason es verdad, o sea, si nosotros revisamos a un par de personajes en la escritura, ellos ¿qué hacían? Constante comunicación. Señor, ¿qué hago? Voy para acá, ataco a este o ataco a este. Sí, o sea, que siempre él estaba iluminando. De hecho, ahora que tú mencionabas lo de los israelitas, hay una nube que tú sabes más de escritura, no recuerdo cómo le dice la Biblia, pero hay una nube que los guiaba, o una columna en la noche y en el día. Entonces, no lo digo yo, ¿sí? Tu pregunta es genial. Jesús, Dios Padre, quisiese poner en cada uno de nosotros esa mano de Dios, acompañándonos de noche y de día. Y hay muchos salmos que lo repiten. El auxilio me viene del Señor, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Entonces debería ser una relación íntima constante con Dios, debería ser. Ahora, es un proceso que se tiene que ir engranando en la medida que esa persona pues se va llenando de espíritu, va buscando como esa sed. Además, si nos remitimos de pronto a las escrituras, también el tema de los dones. Entonces hay gente que dice, pero yo no sé qué hacer, pero ¿dónde está Dios? Pero yo no veo, pero mire aquí en el trabajo. Y resulta que en la escritura está tan bonito el tema de los dones, sí, espíritu, que necesitas tú hoy, Jason, el Padre, yo, los cristovidentes. Es que no sé cómo resolver este asunto, está la sabiduría. Es que no me da la mente para la universidad, está la inteligencia, fortaleza, hay tantísimos dones y frutos del Espíritu Santo, claro. Padre, que incluso nosotros como católicos deberíamos conocerlos súper bien para poder pedirlos. Claro, y Joseph lo mencionó desde el Espíritu, dijo los dones del Espíritu Santo. Entonces, tarea a los que nos están viendo. Tarea, sí. ¿Cuántos dones son los del Espíritu Santo? Yo voy más allá. Pero perdón, te interrumpo. Pero entonces me gustaba un poco. Claro, Joseph habla de los dones,
Pero entonces desde la psicología, ¿qué herramientas? Exacto. Listo, nosotros podemos decir, la persona espiritual pide los dones del Espíritu Santo. Pero nosotros, desde la psicología, ¿qué podemos utilizar? Digamos, la persona dice, yo no tengo para pagar a un psicólogo. Listo. Entonces, yo daba un ejemplo de la persona que está en su trabajo y está estresada. ¿Sí? Es decir, listo. Hay momentos donde nosotros debemos mirar y ser conscientes de nuestro cuerpo. ¿Qué nos quiere decir nuestro cuerpo? Un tip rápido, la respiración consciente. ¿Sí? Ese es un tip rápido. Bueno, los dones del Espíritu Santo, ahora nosotros tenemos respiración consciente, hacer una pausa. ¿Sí? Dicen algunos autores el arte de no hacer nada. ¿Sí? A veces cuesta no hacer nada y entonces a las personas les genera mucha ansiedad quedarse en la casa, ¿sí? Acostados porque dicen, siento que no estoy haciendo nada productivo. Porque claro, la cultura nos ha puesto en un momento donde tenemos que producir, porque en el tiempo que tú estás sentado estás perdiendo plata y estás perdiendo dinero. Entonces, claro, nosotros también, una cosa, la respiración consciente. 2, que podamos hacer una pausa, ¿sí? Para también nosotros reflexionar qué es lo que está sintiendo, qué es lo que nos quiere decir nuestro cuerpo. Entonces, respiración consciente y una pausa. Vale la pena hacer esa pausa. Perfecto. Y dar la entrada para los tips de la doctora María Elena, porque ella nos va a conversar frente a eso. Haciendo eco a lo que están compartiendo, los dones, los carismas, lo importante es que funcionen. Eso es lo importante, que estén funcionando, porque hay gente que dice, no, yo tengo 15, pero ninguno funciona. O sea, lo importante es que se ponga en práctica los dones y en el caso de la psicología, pues obviamente todo el ejercicio terapéutico, lo que significa y los tips. Entonces démonos cuenta, amigos cristovidentes, cómo este tema nos lleva como a otra gran conclusión. ¿Y cuál gran conclusión? De que la espiritualidad, el espíritu humano siempre acompaña, siempre. La mente funciona todo el tiempo, la psicología funciona, es decir, la psique, todo el proceso de pensamiento, que obviamente está la conducta. También los procesos propios del cuerpo, orgánicos, siguen funcionando independientemente de nuestra voluntad. El corazón late todos los días y lo sentimos cuando o se acelera o disminuye, pero siempre sigue funcionando. Es decir, si eso sigue funcionando, el espíritu también funciona. No estamos entrenados, porque al igual que esto hay un entrenamiento, no estamos entrenados en el espíritu humano para sentir al espíritu humano. Se requiere un entrenamiento y por eso en el programa pasado hablamos de las religiones como maneras, ¿no? Como maneras. Alguien me dice, pero padre, claro, usted está hablando del cristianismo, pero yo no creo en nada. Independientemente de lo que creas. Y si no crees en una religión, en Dios, el espíritu sigue fluctuando, sigue funcionando. Y encontramos grandes seres humanos que de pronto no tuvieron una opción religiosa, pero sí un amor apasionado por el ser humano y dieron todo por el bienestar del ser humano. Entonces sí funciona el espíritu, de otra manera, de otro estilo, de otra circunstancia. Hay personas que a veces no profesan ninguna religión, pero son más cristianos que nosotros mismos. La gran contradicción, claro que sí. Que asistimos a la iglesia. Claro que sí. Entonces desde aquí pasamos a nuestra siguiente sección, ya que nos diste la puertica abierta, que son los tips con la doctora María Elena. Tips rápidos. Hola cristovidentes, los saludo el día de hoy con un abrazo enorme y quiero preguntarles una cosa. ¿Alguna vez ustedes algún tipo como de emoción no han sentido que se refleja fácilmente en el cuerpo? Pues esto es nuestro tema de hoy, que es la relación entre cuerpo y mente, lo psicosomático. Hemos escuchado mucho sobre lo psicosomático o la somatización, pero no tenemos idea realmente de qué se trata. Y es que muchas veces lo que nosotros no elaboramos emocionalmente, pues se ve reflejado en nuestro cuerpo de alguna manera. ¿No les ha pasado que cuando uno tiene algún tipo como de angustia, si no se refleja en el estómago y dolores de estómago, con náuseas o con esas ganas como de vomitar todo el tiempo, que uno no puede como tampoco todo el tiempo sentirse bien, o a veces con mucho dolor de cabeza o una carga horrible entonces también en nuestros hombros? Entonces empezamos nosotros a sentir que nuestro cuerpo tiene algún tipo de reacción y no es una mentira, realmente tenemos el dolor de estómago, realmente entonces nos enfermamos, realmente entonces de pronto tenemos o cogemos más fácil algún tipo de virus, nuestras defensas se bajan, tenemos realmente el dolor de cabeza y uno dice, pero Dios mío, ¿en qué momento fue que yo me enfermé? Y a veces tiene esa relación súper cercana de esto que está pasando mentalmente y que como no lo elaboro, pues se refleja fácilmente en nuestro cuerpo.
Entonces ustedes recuerden como cuando tenían tal vez algún tipo de presentación en el colegio, en el trabajo, algo muy importante por hacer y empieza entonces esa misma angustia a enfocarse obviamente en nuestro estómago y uno dice, tengo mucho dolor de estómago y ya me toca presentarme, no puede ser, o que empieza entonces uno a tener dolor de garganta o no puede entonces tampoco como hablar de una buena manera o de una buena forma o comete muchos más errores o empieza entonces también uno a quedarse disfónico y es el cuerpo, esa angustia, lo que hace es transformarla obviamente en algo fisiológico y empieza a suceder que se ve plasmado obviamente en nuestro cuerpo, en el soma que es el cuerpo. Ahora bien, ¿qué podríamos nosotros hacer para poder trabajar esta parte psicosomática y qué podrían nosotros existir como tips para que nos ayude? Pues porque esto es muy común. Pues entonces aquí les doy algunos tips. Número 1, el cuerpo habla lo que la mente calla. Creo que hemos escuchado mucho esa frase, pero no le ponemos mucha atención ni tampoco, no podemos tampoco resolverlo en el momento que nosotros queremos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con este primero? Muchas dolencias físicas, como lo mencionaba, son avisos emocionales. Entonces, cuando nosotros tengamos mucho dolor de cabeza, preguntémonos, si yo estoy ahorita con mucho dolor de cabeza, ¿qué puede ser lo que yo he estado como sobrepensando durante el día de hoy? ¿Qué puedo estar tal vez muy preocupado o muy preocupada en el día de hoy que no me ha dejado tranquilo y que yo me la paso pensándolo y pensándolo y pensándolo y no sé tampoco cómo elaborarlo y lo puedo ir escribiendo? Si estoy con un dolor de estómago, ¿qué pasó entonces hoy para que mi estómago esté así si yo no estoy ni enfermo, ni he cogido ningún tipo de virus, ni nada de esto? ¿Por qué estoy con tanto dolor de estómago? ¿Cuál es la angustia? Preguntaría yo. ¿Qué angustia hay en este momento entonces en tu cabeza que no te permite entonces como estar bien dentro de tu parte física? ¿Por qué se está plasmando en el estómago? ¿Cuál es ese miedo tan grande que estoy teniendo yo que obviamente lo reflejo en este momento con mi estómago? Si estoy de pronto con un dolor de garganta y no hay nada que realmente me diga que es que yo tuve una infección entonces de mi garganta, sino que de un momento a otro empezó a dolerme, entonces ¿cómo está también relacionada la comunicación que estoy teniendo? ¿Estoy callando algo? ¿Estoy tratando entonces como de ocultar algo? ¿Estoy tratando como de tal vez callarme algo que me preocupa demasiado? Esto no quiere decir que todas las situaciones tengan que ver obviamente con el cuerpo, pero sí muchas de las angustias y muchas de las cosas que no elaboramos mentalmente se pueden reflejar obviamente en nuestro soma. Ahora bien, escuchar el cuerpo, la número 2, ¿no? Escuchar el cuerpo es prevención. ¿Cómo podríamos nosotros escuchar entonces el cuerpo? Entonces hay que mirar primero, vamos a hacer como ese checklist y vamos a mirar si tengo de pronto dolores frecuentes, sería uno. Si de pronto tengo cansancio constante o molestias que no parecen tener causa médica clara. Y ha pasado muchísimo que he tenido pacientes en donde me dicen, es que ya fui al médico, ya me hicieron tomografía, ya me hicieron también un TAC, ya me hicieron y no encuentran absolutamente nada y los envían o los remiten obviamente a psicología, pues porque es algo que no está elaborado. Entonces, ¿cuál es esa tal vez como dolencia o molestia que no tiene ninguna causa médica clara? Revisar también pues obviamente en el mundo emocional y preguntarse qué estoy sintiendo que no he expresado. Muchas veces nosotros somos muy buenos para callar todo lo que nosotros estamos sintiendo cuando necesitamos realmente elaborarlo. Siempre hay esa necesidad de nosotros mismos de poder elaborar lo que nos sucede en el día a día. Si ustedes creen que esto es continuo en su día, creo que es importante también saber que necesitamos entonces de la ayuda de pronto de un profesional de la salud mental y decir, oiga, voy a ir a hablar, voy a pedir una cita a psicología porque yo siento que yo constantemente estoy enfermo o siempre me pasa lo mismo cuando de pronto tengo algún tipo de duelo o siempre tengo esta molestia y no sé cómo manejarla y siempre se refleja en el cuerpo. Seamos más conscientes de escuchar a nuestro cuerpo. Punto número 3. Habitar el cuerpo ayuda a sanar la mente. ¿A qué me refiero con esto? Hay prácticas simples como la respiración, nuevamente nuestra respiración profunda, el movimiento consciente y obviamente el ejercicio físico, que son formas de liberar emoción. Cuando uno les dice a los pacientes que la respiración consciente es porque la respiración permite que nosotros nos dé el espacio de pensar y elaborar. Y si uno habla también de la parte física, que dice, no, es que es necesario que hagas ejercicio, miren que no es tanto por esa parte
obvio que también es importante, pero de vernos bien o de estar bien desde la salud física, sino que es que cuando nosotros hacemos ejercicio, caminatas, algún tipo de deporte, gimnasio, algún tipo de actividad física, lo que ayuda a la mente es que el nivel de cortisol no suba, que disminuya, que yo segregue otro tipo, obviamente, de químicos en mi cerebro que me ayudan, ¿sí? Que me ayudan a poder elaborar mejor las cosas, a que yo no esté tampoco en sobrecarga química en mi cerebro y empieza a generar otro tipo de respuestas. Entonces es importante también eso. Y obviamente que cuando cuidamos de nuestro cuerpo, pues también calmamos la mente y viceversa. ¿Bien? Ahora bien, nosotros también con todas estas actividades, nosotros lo que estamos haciendo es liberarnos emocionalmente. Si nosotros estamos con una carga emocional del día, pero después nosotros tenemos algún tipo de actividad física que nos permita como de soltar y liberar todo eso que me sucedió en el día, eso también es importante, que nosotros tengamos ese espacio donde yo suelto todo esto. ¿Qué es el mensaje para hoy? Súper importante. El cuerpo es un espejo de lo que llevamos dentro y no lo vayan a olvidar. Escucharlo es un acto de sabiduría y sobre todo de prevención. Si yo aprendo a escucharme mucho más y a mi cuerpo, estoy también dándole la posibilidad de elaborarlo y estoy dándole la posibilidad de sanar fácilmente. Hoy los invito entonces a preguntarse, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Y la respuesta puede ser la clave para cuidar también, obviamente, esa salud emocional. Así que ese es mi mensaje para todos ustedes el día de hoy, con un abrazo enorme. Si ustedes quieren escribirnos, escriban al WhatsApp. Estamos ahí atentos, obviamente, a responderles. Y no olviden que, como siempre, cristianamente. Nos vemos en una próxima. Bye, bye. Tips rápidos. Muy bien, entonces continuamos cristianamente, continuamos con esos tips rápidos tan importantes, sobre todo porque alimenta un poco el diálogo que hemos estado compartiendo con ustedes y darnos cuenta que al igual que la mente que tiene un ejercicio, lo académico, todos los procesos neuronales, todos los procesos incluso cognitivos que van unidos al cuerpo también. Cuando alguien hace ese ejercicio no solamente fortalece los músculos, fortalece todo su sistema, incluso la inteligencia, todo lo que implica, y el espíritu que también forma parte y deberíamos tener conciencia de estado presente del espíritu en nosotros. Entonces un poco lo que conversamos anteriormente. Siguiendo con este proceso que estamos llevando frente a la conexión en estos tres elementos, vamos a hablar sobre los testimonios. Ya hemos escuchado testimonios, entonces vamos a hablar un poquitico, yo, y en el caso de la pregunta va para ustedes, cómo he logrado de manera particular, con su nombre propio y con su forma de ser, cómo he logrado integrar los tres elementos y cuál es el que jalona, porque siempre hay uno que jalona más, o la mente, o el cuerpo, o el espíritu. ¿Sí me hice entender con la pregunta? Sí. Entonces, bueno, ¿qué ¿quién jalona quiere? más? Sí. ¿Cómo Pues, los integra y qué es lo que jalona más? A ver, yo en mi caso... A quemarropa, ¿no? Es una pregunta que en mi caso, y a quemarropa, aprovechando esta oportunidad, de verdad que es una oportunidad bella, Padre, para darle gracias a Dios. Estamos hablando de gratuidad, de bendecir, es decir bien de Dios, es estar contento aún en medio de las dificultades, porque tenemos esa certeza de que a pesar de que hoy tengo un problema, tengo a alguien ahí que está ahí conmigo, ¿sí? Que está a mi lado, que está como los discípulos de Maús, ¿sí? A mí personalmente me ha ayudado a integrar la mente, el cuerpo, pero especialmente mente, cuerpo, razón, al espíritu y la espiritualidad, a mí, ¿sí? Comprender que mi lucha no es con mi cuerpo como tal, sino contra los espíritus del mal. A mí eso me ha ayudado muchísimo. ¿Sí? Eso está escrito en una epístola. La lucha cristovidentes dicen no es contra la carne ni la sangre, es contra los espíritus del mal. ¿Sí? Y ese ataque que los espíritus del mal, digamos, logran en una persona, o en mi caso, ¿para qué vives? Pero eso no tiene sentido. Imagínate lo que le digo yo al Padre, porque una de esos días que estaba tan mal, me fui a la parroquia. Dije, tengo que hacer algo tengo que hacer. Y entré allá a confesarme. Ni pecados le iba a decir, porque mi problema era otro diferente. Le digo, Padre, ¿qué pasó, hijo mío? Estoy más muerto que los muertos mismos. Pero ¿cómo así? El Padre no supo qué decirme. Pero ¿qué te pasó? ¿Hiciste algo malo? Le dije, no.
pero vengo aquí a buscar un consuelo, ¿sí? Parte espiritual, ese camino en comunidad, ese camino de sacramentalización de sacramentos, confesión, la Eucaristía. Y luego viví la Eucaristía. Fue un punto clave para mí, como mi chispa, pero también reconocer. Cómo desde la mente y el cuerpo reconozco que no estoy bien. Y para eso también se necesita el discernimiento. Porque somos muy orgullosos a veces. No, yo estoy bien, a eso. Es más, no nos conocemos. Entonces, todas estas cosas que no tenemos vienen del Espíritu. A mí me ha ayudado el Espíritu, me ha ido revelando cosas. Yo no estoy diciendo que soy un santo, ¿sí? Porque yo soy de los que pienso que Jesucristo ha venido por nosotros, los pecadores, los que no estamos sanos, los que queremos. Tú lo decías al inicio y me encantaba. Los que queremos ser transformados poco a poco. Sí, en esa imagen de Cristo que nos muestra una nueva forma de amar, ¿no? Que nos dice, hey, si alguien te hace algo, hey, lo que decía Jason, perdónalo. Y entonces ahí esa violencia paró. Entonces esa persona ya está haciendo del mundo un lugar mejor, que es lo que dice Juan Pablo II cuando habla de la civilización del amor. Claro. Sí, la sociedad, y es lo que a mí me ha ayudado, o sea, la sociedad no la va a mejorar la política, no la va a mejorar las ideologías de género, dice, y lo dice Juan Pablo II, que solo la conversión del corazón podría llegar a generar unas nuevas estructuras sociales basadas en el amor. Entonces, cuando yo me estoy encontrando con el Espíritu, cuando me encuentro con mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, y camino, y como tú dices tú, y hago gimnasia espiritual, y voy a mi Eucaristía, y me encuentro con mi comunidad y con mi grupo, y leo la palabra, y escruto, y estoy ahí, a pesar de no entender muchas cosas, ahí es donde realmente estamos haciendo un mundo nuevo, estamos haciendo una civilización del amor. Nosotros aquí los tres, no sabemos cuántos cristovidentes nos estén escuchando y no sé si nos volvamos a ver, porque uno no sabe hasta cuándo tiene su fecha de caducidad, pero es el granito que cada uno va aportando, pero que el Espíritu te va diciendo. Pero por el otro lado está el espíritu del mal. Y entonces, tú lo decías ahora, y las guerras, pero ¿dónde está Dios? ¿Y por qué estos niños? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué esto? Las preguntas existenciales. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué tan importante es, a mí personalmente, la espiritualidad? ¿Qué tan importante es que las personas entiendan su antropología? ¿Sí? ¿De dónde vienen? Venga, pero si Dios es bueno, ¿por qué esto? Pero entonces uno entra y dice, bueno, ¿y el pecado original entonces qué es? ¿Y qué dice San Pablo? ¿Sí? Mi proceder no lo comprendo. ¿Cómo así que yo no comprendo mi manera de actuar? Ah, ok, o sea, es el pecado que habita en mí. ¡Wow! Entonces entra una palabra que me ilumina, la espiritualidad a través de esta palabra, pero luego dirá, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces empieza a hablar de la nueva creación. Entonces fíjate cómo si un cristovidente piensa que la espiritualidad es un ratico, pues está muy equivocado. Claro. Porque esto es un camino, es una gimnasia espiritual. Y sabes que lo más bonito, Padre, que Dios te va revelando. En la medida en que tú caminas con tu comunidad, con tu congregación, te va revelando, te va dando. Jesucristo es camino, luz, camino, verdad y vida. Especialmente luz. Listo, perfecto. El tiempo va corriendo súper rápido. Claro, para enfatizar, digamos que al escuchar a Joseph, nosotros veíamos cómo la espiritualidad ha tenido unos frutos en él. Pero en tu caso, en tu experiencia particular. Entonces, claro, yo siento que la espiritualidad, y lo hablo también desde la psicología, la espiritualidad, ¿qué te genera? Te genera algo que se llama empatía. Ajá. ¿Sí? Te genera la capacidad de tú ponerte en el lugar del otro. ¿Sí? Y si no te pones en el lugar del otro, entender al otro. Si yo tuve unos momentos donde no pude dormir, ¿sí? O unos momentos donde tuve un familiar que enfermó y luego un amigo también se le enferma ese familiar, yo puedo decir, entiendo lo que está viviendo. La espiritualidad nos ayuda a eso, a ser más empáticos, a perdonar, ¿sí? a perdonar, nos ayuda en esa acción tan difícil que es como esa capacidad de perdonar. Entonces siento que ahí la espiritualidad engrana muy bien en el cuerpo. De buscar la paz, sí. ¿Y cuál es la que jalona en tu caso? Él habló del espíritu. Sí. Listo. Yo siento que no se pueden
desintegrar. No, lo es- que- nunca se desintegra, pero- pero hay una que jalona. Que jalona generalmente. más. No, yo siento que el espíritu. Ok, perfecto. Yo siento que el espíritu. Listo, yo después doy mi respuesta porque ya el tiempo se está acabando. Entonces, bueno, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde podemos ubicarlos? Claro, bueno, ya saben, los que me quieran contactar para una asesoría, mi número es 315-314-8682 o por mis redes sociales colocan Cami-psicólogo. Cami-psicólogo. En mi caso, y muchas gracias, aparezco como Joseph González Music, ahí aparecerá en pantalla. Y el ministerio musical es Evangelic, que también tenemos ahí redes sociales. Lo que necesiten a la orden, que todo sea para la gloria de Dios y que el arte nos sirva para evangelizar. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, continuamos con la siguiente sección, donde el Padre responde. El Padre responde. Muy bien, ya estamos finalizando este espacio y sobre todo sobre este diálogo tan interesante, esta integración, estos tres temas, de estas tres dimensiones del ser humano. Desde allí entonces esas tres dimensiones generan la conciencia. Tenemos una conciencia. Vicky, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Gracias por estar con nosotros. Hola padre, qué placer tenerlo de nuevo acá en Cristianamente. ¿Y cuáles son tus preguntas? La primera pregunta es, ¿qué prácticas sencillas puedo hacer cada día para mantener el equilibrio entre mi mente, mi cuerpo y mi espíritu? Ya escuchamos unas dentro de los tips de la doctora Marianela, también desde el psicólogo invitado en este momento. Tiene que ver con la respiración, lo más esencial, una práctica, saber respirar. Aparentemente creemos que respiramos, estamos respirando, pero no. Se requiere un gran entrenamiento, saber ubicar. Entonces pueden buscar por internet cómo saber respirar. Entonces una manera es la respiración. Otra manera, otro tip rápido, tiene que ver con el encuentro consigo mismo. ¿Qué significa eso? Significa sentarme, pausarme, dejar a un lado todas las preocupaciones y entrar en mí mismo. Entrar. ¿Qué significa entrar? Entrar significa cómo me siento, qué emociones tengo, mis sensaciones, y en ese entrar, con la respiración, pues va generando un proceso espiritual, no solamente biológico, sino un proceso de toma de conciencia. Hay un arte que es complicado, pero que también forma parte de la espiritualidad cristiana, que es el arte de vivir el presente. ¿Qué significa eso? El pasado ya se fue, el pasado pisado, el futuro no lo conocemos, vendrá, es vivir el momento. No es vivir el momento de manera pasajera, es vivir el momento con la profundidad de los hijos de Dios. Es decir, desde la perspectiva de ser hijo e hija de Dios. Es reconocer y agradecer que Dios camina conmigo. Digamos que son tres momentos, tres maneras desde la espiritualidad que podemos ayudar, se puede ayudar para ejercer lo que es la espiritualidad en la vida cotidiana. Gracias, padre, muy claro. La segunda pregunta, ¿de qué manera las emociones influyen en mi salud física y espiritual? Uy, todo. ¿Por qué digo que todo? Porque nuestra primera reacción ante un encuentro espiritual o la vida cotidiana es emocional. Estoy contento, estoy triste, estoy desolado, estoy alegre, todas las emociones, todos los sentimientos que puedan surgir. Es importante entonces que también en mi vida espiritual entre los sentimientos y las emociones, porque no es una devoción subjetiva, no es una realidad solamente de papel, sino que también impacta en mis sentimientos y en mis emociones, a tal punto de que si tengo sentimientos y emociones negativos, la ira, la rabia, el enojo, la venganza, con una experiencia espiritual sana y positiva me lleva a mí a ¿qué? A reintegrarme como persona, y con una orientación psicológica sana, con una orientación psicológica entendida, me lleva a ¿qué? A reconfigurarme como persona. De ahí la unidad entre cuerpo, mente y espíritu. Perfecto, padre. Ahora la última pregunta. ¿Es posible sanar el cuerpo a través del espíritu? Sí, hay estudios investigativos donde la persona que entra en sintonía con Dios, entra en sintonía con su espiritualidad, entra en sintonía consigo mismo, va aligerando la carga de las otras dimensiones. Por eso preguntaba, generalmente hay una dimensión que jalona, generalmente. Algunas personas tienen el regalo de tener las tres dimensiones como activas al 100%. En general, cada quien tiene una. Cuando la persona es jalonada por la espiritualidad, sí le permite entender las otras dimensiones y hacer procesos de recuperación. Al igual que la persona que es por la parte mental, que es estudiosa, que es reflexiva, también
abre la perspectiva a lo espiritual y abre la perspectiva al cuerpo. Y la persona que es del cuerpo, que su ser es el cuerpo, a partir del ejercicio, esas condiciones propias, pues el espíritu se va santificando y renovando y la mente también se va ayudando para tener pensamientos positivos. Desde cualquier área usted puede hacer un proceso de vida saludable. Gracias, Padre, por sus respuestas y nos vemos en un próximo programa de Cristianamente. Muy bien, entonces gracias a nuestra conciencia, a Vicky por esas preguntas, que son preguntas también de todos ustedes. Y bueno, continuamos entonces con este programa, sobre todo con el siguiente, que es un tema bien interesante y los invito para que estemos aquí en Cristovisión, Cristianamente. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Cristianamente.